¡Ánimo, ánimo, ánimo! Viernes, viernes, viernes. Qué rápido van los días, señores. Qué rápido van pasando los días. Viernes 3 de octubre. Solo vamos a revisar aquí que estemos bien, que nos veamos bien. Hola. Ahí está, ya se escucha. Bueno, aquí estamos, vamos a tocar un tema que se está hablando mucho y qué bueno que las personas podamos opinar, pero que opinemos con respeto, ¿verdad? Vamos a opinar con respeto. Ya escuché que aquí estoy. Así que vamos a procurar también que usted opine. Estamos en vivo en Facebook y en TikTok. Saludo para la gente. Aquí estoy en TikTok y aquí estoy en Facebook. Y es que miren, eh, queríamos hablar de la ley de géneros y voy a comenzar no bromeando, pero le voy a hacer un chiste que es muy común y que muchas veces, por eso lo voy a hacer el chiste, porque usted no puede, usted lo hace y no sabe si ese chiste eh, puede causar molestia a alguien. Hay un chiste que dicen que va en el ejército un pelotón y le pregunta al sargento, al soldado, ¿cuál es su nombre? Y el soldado le dice, Roberto. ¿Cuál es su nombre? Roberto. ¿Cuál es su nombre? Dígalo más fuerte. Roberto. Y muchas veces nos reímos de ese chiste, pero no sabemos que a alguien de los que esté escuchando ese chiste pueda causar molestia. No sabemos. Entonces, por eso quiero comenzar con todo respeto, como les digo, este en vivo es con todo respeto y porque la ley de géneros y la ley de el lenguaje inclusivo, bueno, vamos a comenzar con el lenguaje inclusivo que acaba de aprobar la ministra, la capitán, eh, es muy bueno y que comiencen desde los niños porque se había perdido el lenguaje, eso del lenguaje inclusivo. Y aquí me voy a meter a una página que dice La Cadera de Eva. También le voy a dar crédito de dónde estoy tomando la información. Y fíjense que dice, Bukele borra identidades al prohibir lenguaje inclusivo en El Salvador. Nayib Bukele prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de El Salvador. Expresiones como amigué o todas y todos serán sancionadas. ¿Verdad? Dice que lo escribió Scarlett Lindero Cortés, como les digo, lo pueden buscar en La Cadera de Eva. Yo voy a explicar de dónde estoy tomando toda la información. Y saludos para Mario Molina, que está conectado. Saludos para las personas que están en TikTok. Entonces dice que decidir cómo nombrar ya no será un derecho de entrar en las, cómo nombrar ya no será un derecho de entrar en las aulas salvadoreñas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó este jueves prohibir el uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país. Dice que la medida fue firmada por la ministra de Educación, Carla Trigueros. También se extiende a materiales escolares, circulares y cualquier comunicación oficial. Fíjense, desde hoy, dice el texto que estoy leyendo, desde hoy queda prohibido el mal llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos de nuestro país, celebró Bukele en su cuenta de X. El memorándum precisa que expresiones como amigué, compañeré, niñé, alumno con arroba, o nosotros con XS, o incluso todas y todas no podrán utilizarse con el argumento de proteger el idioma y evitar injerencias globalísticas, ¿verdad? Y estaba viendo aquí la página de X de la capitán, de la ministra, capitán Carla Trigueros. Dice, hoy giré la instrucción para prohibir el llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos y dependencia de nuestra institución, ¿verdad? Y ahí pone ahí el memorándum. ¿A qué voy con eso? Miren, señores, les voy a contar y vamos a hablar también de historia. Si se acuerdan, hace un par de años
en el gobierno anterior, no voy a mencionar partidos, no soy político, tampoco, para los que me están viendo, no soy de ningún partido político, ¿verdad? Pero voy a hablar, por eso voy a hablar con donde yo voy buscando la información y en base a lo que voy leyendo, no algo que me estoy inventando. Pero si se acuerdan, en los dos periodos del gobierno de otro partido, que fue anterior al que tenemos ahora, se le dio mucha importancia. Yo me acuerdo que hasta en San Miguelito había una casa para que apoyaban mucho eso. Las marchas, yo me recuerdo la última marcha que vi, venía con mis hijos manejando y ellos venían bajando por la Juan Pablo. No, hombre, señores, casi desnudos, casi desnudos. O sea, se les miraba todo. O sea, yo no es que apoye o desapruebe, pero siento que todo tiene que tener su medida o todo tiene que tener a la hora que van a hacer o a dónde lo van a hacer. ¿Por qué les explico esto? Fíjense que si se recuerdan en Estados Unidos, los demócratas, en Estados Unidos están los demócratas y los republicanos. Los demócratas se le dice, para decirlo a los salvadoreños, los demócratas, los pobres, va. Y los republicanos, los ricos. Aquí le hubiéramos dicho, los de un partido de color rojo, los pobres, como nos hicieron creer, aunque después se hicieron ricos. Y los tres colores era el partido de los ricos. Bueno, pero eso era en aquel entonces, como les digo. Y los republicanos, por eso perdieron mucho. Fíjense que yo trabajaba en Estados Unidos, trabajaba en una cadena de radio y televisión de las de prestigio, habla hispana, y en ese momento yo era vendedor y me recuerdo de que querían prohibir, o sea, estas personas que apoyan las leyes de géneros querían que en las empresas hubieran baños para hombres, para mujeres y para ellos. Así algo, una ley. Y entonces se querían oponer y me recuerdo que yo tenía dos patrocinadores grandes, dos marcas grandes que si pasaba eso ellos iban a dejar de patrocinar. O sea, hay compañías que apoyan, así como las películas. Si se recuerdan la película de Toy Story, una película que quienes no hemos visto y quienes no hemos disfrutado de esa saga de Toy Story, la última película de Toy Story fue muy controversial porque salían dos muñequitos de género femenino besándose. Y nos han querido vender que eso es algo común, ¿verdad? Hace poco leía que sale una artista muy famosa, pero como es artista, ellas sí pueden ver, que ella prueba a su hija que es bipolar. Y es una menor de 15 años y ya le ponen que es bipolar. O sea, miren, en Estados Unidos hay otra ley que yo no es que yo no apruebe, pero tampoco estoy de acuerdo, pero como no es algo que yo quién soy, yo no soy nadie. Pero es que si alguien no se siente a gusto con su género, a los 9 años puede pedir que lo operen. Y lo pueden operar a los 9 años. No están hablando ni a los 18 años. También hace poco veía en un noticiero que sale, y me gustó ese noticiero, porque sale el médico que es colombiano. En Colombia hay mucho cirugía plástica. Y sale que la niña de 14 años quería cambiarse, ¿vea? Hacerse crecer, ¿vea? La personalidad, ¿vea? Quería hacerse crecer la personalidad y me dio risa y a la vez admiré al doctor porque cuando le pregunta a la periodista, ¿y usted qué opina?
el doctor lo hizo como la mayoría de políticos. No opinó. O sea, no dijo ni lo apruebo o lo desapruebo. No, que él decía, yo, como cirujano plástico, si mi hija de 14 años me pide que le aumente la pechonalidad, ¿verdad? Yo lo que haría es que le diría que se espere a los 18, porque le falta crecimiento. Y yo cuando lo vi, lo aplaudí. Inteligente porque no contestó, porque en primer lugar también él es cirujano plástico, ¿verdad? A él le conviene que hayan pacientes, pero también está creando la conciencia que alguien a los 15 años, a los 14 años, perdón, no ha terminado de desarrollar. Imagínense cuánto vale una operación de cirugía plástica y no es el valor económico, si no son los riesgos, si no son los riesgos. Imagínense en mi caso, o sea, no estoy hablando de que yo quiero ser mujer o otra cosa, ¿verdad? No, no eso. En mi caso, lo que me acaba de pasar con la mano. Aquí voy a mostrar la mano, que me operaron. Aquí, porque no van a pensar que otra cosa, ¿verdad? O el que logre ver el video y como mostré la mano, van a pensar que se me dobla la mano. No, no es eso. Como yo era hipertenso, tuve que esperar para que me hicieran la operación porque había un riesgo. Y a la gente que fuma o es diabética, también hay que hacer otro procedimiento porque pues, pueden haber problemas a la hora de operar. Entonces, señores, esto que acaba de pasar, mucha gente enojada y que la ministra y que están militarizando y que estamos en un gobierno, ¿cómo le dicen? Que es una dictadura. No es dictadura, señores. No es dictadura. Miren, esto que están poniendo es algo que así está y está desde años. ¿Cómo dice el primer mandamiento de la Biblia? El primer mandamiento de la Biblia dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pues no, ya no voy a leer la Biblia porque no dice a tu prójima o prójima, a tu prójimo o prójima. Tuvieron que haber dicho prójimo, prójima. Está mala la Biblia. No, señores. No, señores. ¿Y qué piensa la iglesia? Miren, aquí les voy a leer algo. Dice, el Catecismo de la Iglesia Católica, texto que contiene dogmas y enseñanzas de la Iglesia, considera los actos homosexuales como intrínsecamente inmorales y contrario a la ley natural y a las tendencias homosexuales como objetivamente desordenadas. Eso, además, ¿qué piensa la iglesia de esto? ¿Verdad? Porque, ¿qué piensa la iglesia de la identidad de género? En otras palabras, la doctrina católica no acepta el género sea una construcción social y algo que se actúa a diario a través de las interacciones con la propia comunidad y la sociedad. Más bien, la iglesia apoya nociones esenciales del sexo, es decir, uno nace varón y por lo tanto practica y representa a un varón, ¿verdad? Y ustedes me podrían decir, hey, Chambita, mi amigo, pero es que tú te estás yendo por otro lugar. No, solo les estoy dando un punto de vista y usted escríbame, estamos en Facebook en vivo y estamos en TikTok. Aquí un saludo para las personas que me están viendo en TikTok. Y yo respeto, como les digo, no estamos peleando. Mario Roberto Zúñiga, saludos. Fíjense, en la Biblia, Deuteronomio 22:5, la mujer, lo voy a repetir, busque Deuteronomio, no me lo estoy inventando, busque Deuteronomio 22:5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque es abominación para el Señor tu Dios, quien hace tales cosas. Ese es el único versículo en toda la escritura que hace referencia directa a las nociones de género sobre la vestimenta, ¿verdad? Deuteronomio 22:5. Búsquelo.
Muchos decían que un papa que hace poco murió, por eso murió, porque, bueno, se retiró de la iglesia, a los días murió, porque el Papa Francisco estaba pasando muchos problemas por la presión y que no, no inventen, ni inventen, y yo no puedo decir que no son inventos tampoco, ¿verdad? Pero no, a veces las redes sociales también sirven para crear, y es lo que más vende, ¿verdad? El amarillismo o crear la controversia. Vamos a leer otro. ¿Qué dice la Biblia sobre el género? ¿Qué dice la Biblia sobre el género? En pocas palabras, la Biblia dice que Dios creó dos géneros, masculino y femenino. Lo voy a repetir. ¿Qué dice la Biblia sobre el género? En pocas palabras, la Biblia dice que Dios creó dos géneros, masculino y femenino. En Génesis 1:27 está eso. La Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Génesis 2:24. La Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Génesis 2:24 y Mateo 19:5. Mateo 19:5. Como les digo, estoy dando información de donde estoy sacando todo esto. Y la Biblia dice que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inmorales. Primera de Corintios 6:18. Primera Corintios 6:18. Ah, este lo voy a guardar. La Biblia dice que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inmorales. Bueno, vamos a alejarnos un poco de la Biblia. Les voy a contar. Yo trabajaba en una empresa y por eso voy a dar ejemplos. Yo trabajaba en una empresa donde trabajaba hace un par de años, donde era de un departamento y yo siempre lo hago chiste porque ya un viejo, en ese momento tenía 46 años, hoy tengo 54, un viejo de 46 años, y la primera pregunta que me hace mi jefe cuando estamos reunidos, es la primera pregunta que me hace mi jefe cuando estamos reunidos, cuando él me va a presentar, me pregunta si yo soy activo o pasivo. Y viene el amigo de 46 años que se cree que la sabe todas, pero no sabía eso. Y dice, yo soy bien activo, yo soy bien activo, póngame a hacer lo que quiera, yo se lo hago rápido, y soy bien activo. Y todos se pusieron a reír. Cuando todos se pusieron a reír, me sonrojé. Y después me explica uno, hey, my friend, sí la hizo de... Sí la hizo de verdad. Y yo le digo, mira, ¿en qué la regué? ¿En qué la regué? Le digo, porque sí siento que la regué. Y me dijo, y que no entendió la pregunta. Pues sí, me estaba preguntando si era activo o pasivo. Yo le dije que era activo, pues. Porque yo soy bien activo, me gustan hacer las cosas rápido. No, hombre, no le estaba preguntando de eso. Saludos para Andrés Tejada, saludos para Morton, Quintanilla Morales, las personas que se están conectando. Entonces, luego, hay un mes que es el mes del Pride, orgullo. Pride en inglés es orgullo. Y ese día querían que yo vistiera una camisa que decía que yo estaba orgulloso, ¿verdad? Y yo no quise vestir esa camisa. Y todos los de mi equipo la vistieron, pero yo no quise vestir esa camisa. Y ya me metí en problemas. Total, dejé de trabajar en esa empresa. Pero si yo no estaba de acuerdo, o sea, yo en el trabajo, miren, yo me he subido a elevadores donde se vienen besando dos hombres y no puedo decir nada. Tampoco le puedo decir, hagamos un trío, ¿verdad? No, ¿verdad? O yo he visto que se vienen tocando dos mujeres y no puedo decir nada. Lo veo, lo observo y me lo callo. Pero ¿qué opinarán los niños? Porque fíjense de que cuando yo estudiaba hace años en un colegio católico, a nosotros nos daban de educación sexual. Así se llamaba la materia, educación sexual. Y nos explicaban cómo nacen los niños. Ahí fue que entendí que yo no vine por una cigüeña. Y nos explicaban cómo usar preservativos y nos explicaban muchas cosas. Pero nos hablaban de hombre y mujer, como lo dice la Biblia.
Entonces, por eso es que es importante que, que le demos, nos sentemos y nos pongamos a pensar realmente qué significa eso. ¿Qué pasó, Sal Sol? Ya viene llegando Sal Sol. Y muchas veces la gente dice, ¿por qué o qué es? ¿Por qué es importante o qué es el lenguaje incluyente? Y lo vamos a repetir. El lenguaje incluyente busca visibilizar de manera directa a mujeres, personas no binarias y otras identidades de género, en lugar de ocultarlas bajo el llamado masculino genérico. Históricamente se nos enseñó como expresiones de alumnos o los ciudadanos, que representaban a todas las personas, ¿verdad? Mis amigos, eran mis amigos y mis amigas, ¿verdad? Eso históricamente, que nos representaban a todas las personas, dice. Pero en la práctica no funciona como neutras. La mayoría imagina hombres cuando las escucha o las lee. Y esto deja de lado a quienes no se nombran, ¿verdad? Reforzando la idea de que lo masculino es lo universal. O sea, decíamos niños, eran niños y niñas, ¿verdad? Esto genera un sesgo que refuerza la idea de que lo masculino es la norma y todo lo demás es excepción. Por eso es el debate sobre cómo hablamos, que no es un capricho gramatical, sino una disputa sobre quién tiene derecho a ser reconocido, ¿verdad? Así que, como les digo, esto de si existe una ideología de género, bueno, la justificación, y los estaba explicando, del gobierno Bukele se sostiene en una narrativa repetida por los derechos en América Latina y en otras partes del mundo. La ideología de género, un término creado para desacreditar los avances feministas y el LGBTIQ+, porque cada día son más, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar hasta aquí, como les digo. Qué bueno que se está dando esto en las escuelas, y en las escuelas nacionales, ¿verdad? No sé si lo van a poner en los públicos. Como les digo, yo esto lo leí en la cadera de Eva, se llama en internet. Ahí pueden buscar, Bukele borra identidades al prohibir lenguaje inclusivo. Y la otra información la saqué de la Biblia. Y como les recuerdo, miren, allá en el 2020, ya les voy a decir la fecha. La reforma se hizo del 23 de enero del 2020 al 18 de febrero del 2020. Fue una reforma que se hizo a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, ¿verdad? Y ahí habla de eso también, ¿verdad? Dice que el artículo 3 de la Constitución establece como principio que todas las personas son iguales ante la ley, lo cual se reitera en el texto constitucional, donde también se indica que para el goce de los derechos que este principio implica, no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión, ¿verdad? Así que lea, infórmese, ¿verdad? Ahí está todo en el internet. Ocupemos las redes sociales para eso, ocupemos para unir y no para crear controversia y que tú dices esto, no, hay que leer, hay que informarlo. Así que quería pasar a saludarles, ¿verdad? Y vamos a ver qué más pasa. Es que es bien raro, ¿va? Señores y señoras, niños y niñas. Pero como les digo, son cosas que se van dando y bien. Es que esto también, y eso es lo que estaba hablando con Jay-Z, porque lo que quieren es que, imagínense en los concursos de belleza, que hoy hay concursos, imagínense en los concursos de belleza, que hoy, los concursos de belleza ya antes los concursos de belleza, bueno, está Miss Universo, que son las mujeres, pero también hay Miss Universo masculino, pero hoy hay también del otro género. Y yo les voy a decir algo. Eso es lo que quieren calmar en nuestro país. Yo les voy a explicar algo.
Y me lo dijo una señorita un día que, que ella fue a un baño de mujeres. Imagínense, una señorita me lo dijo. Mira, my friend, ¿qué es lo que me acaba de pasar? ¿Qué pasó? Fíjate que voy al baño de mujeres y una mujer estaba orinando parada y había dejado la puerta abierta. O sea, usted póngale sentido a lo que me dijo la señorita. Mira, my friend, acaba de entrar, me sacó de onda. ¿Por qué? ¿Por qué entra al baño de mujeres vos? Y ahí estaban dos platicando, me dijo, y una de ellas orinando parada. ¿Será mujer? ¿Solo por estar vestida de mujer? ¿Será mujer? Entonces, como le repito, hace un par de años, yo me acuerdo que ahí por San Miguelito habían puesto hasta una oficina para ese tipo de personas. Me acuerdo también que, y búsquelo en las noticias, agarraron a alguien disfrazado de mujer que se fue a tomar fotos mero provocativas en el monumento del Salvador del Mundo y en el monumento de la Constitución, y que supuestamente le iban a meter presa o preso, no sabemos, ¿verdad? Preso o presa, pero dicen que no lo metieron porque conocía a muchos políticos que habían tenido que ver con él o con ella, y Moria, ya, se calmó la noticia. Así que vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Tengamos cuidado, como les digo, a mí mis 46 años, y siempre recuerdo esa anécdota y se la digo a la gente, cuando mi jefe, en vez de preguntarme qué estudiaba, había estudiado, qué experiencia, lo primero fue, ¿usted es activo o pasivo? Yo, así, lo primero que se me vino a la mente fue decirle que era bien activo y que yo iba a sacar todo el trabajo, y se pusieron a reír todos, ¿verdad? No entendía. Entonces, imagínense con nuestros hijos. Como les digo, la artista esta famosa que a los 14 años ya es bipolar, mi hija es bipolar. ¿Cómo alguien de 14 años? Y como lo mencionaba anteriormente, como el cirujano plástico le preguntaban si su hija de 14 años quisiera operarse los senos, porque había un gran dilema, porque una niña de 14 años quería operarse los senos para su fiesta de 15 años, o sea, para que ya estar lista en su fiesta de 15 años, y él no la quería operar. Y él decía, cuando le dijeron que sí, él estaba de acuerdo, no dijo ni sí ni no, sino que lo que él dijo, que si él tuviera una hija de esa edad, le dijera a su hija que esperara a tener los 18 años para operarse. Y que por qué le había dado esa respuesta, porque a los 14 años no se había desarrollado el cuerpo por completo. Así que gracias a las personas que estuvieron conectadas en TikTok, que se conectaron en Facebook, que van a ver este video. Vamos a ver aquí si tenemos alguien que me preguntó, ¿verdad? Porque no van a decir, te pregunté y no quisiste contestar. No, hey, saludos prima Carmen, hasta Tonacatepeque. Vamos a ver si un día esto voy a Tonacatepeque. Un saludo para la gente de Tonacatepeque. Saludos nuevamente. Y para finalizar, es que, señores, la educación sexual comienza en la casa. La educación sexual comienza en nuestra casa. Yo veo, miraba fotos cuando yo era chiquito, tenía el pelo largo, pero hasta aquí, ve. Pero me lo habían dejado largo porque era pelo liso. Pero muchas veces yo veo que hay personas que visten a los niños como que no fueran niños. O porque tienen más hermanitas, vea. Eduquemos, comienza en la casa, y luego pongámosle atención a lo que nuestros hijos ven en los celulares. Hoy a los bebés de 4 o 5 meses los van a comer, y lo primero que le ponen al bebé, como el bebé no lo puede cargar, vea, pero lo primero es ponerle la tablet y ahí está el niño. O en el cochecito. Señores, miren, comentaba, ya trajo comidas al sol. Comentaba con mi papá lo de una niña de 11 años que salió embarazada
el papá y la mamá 11 años. O sea, los niños de 11 años iban a tener un bebé. ¿Lo van a criar esos niños ese bebé? No, va a ser responsabilidad de los papás de ellos. ¿Por qué? Porque no hubo comunicación. Como les digo, yo antes estudiaba en un colegio católico, me acuerdo, 7º, 8º grado, y a nosotros nos daban educación sexual. Porque a esa edad que uno empieza a descubrir, ¿qué onda, va? Como lo hago en un anuncio de la subasta, así, ¡ah! Así empieza uno a descubrir, vea. ¿Qué onda, vea? Y ya a los niños se les empieza a ver la malicia. Señores padres de familia, tomémonos el tiempo para hablar con nuestros hijos. Que no sea otra persona que les hable de sexo. En los colegios hay veces que mira, que dicen que son novios. Si tienen 6 años los niños, hombre, si tienen 7 años, ¿qué saben ellos de eso? Pero ya si me dicen, tiene 12, 13 años, ya 14, hablemos con ellos. Cuídense, que tengan una feliz tarde, un bendecido fin de semana. No se les olvide suscribirse y compartir mis redes sociales. Chambita, mi amigo. Me ponen mi amigo, no me vayan a decir mi amiguis. Chambita, mi amiguis. No, mi amigo. ¿Verdad? Y vamos a ver, antes de irme, no quiero dejar de leer mensajes. Porque, pues, yo sé que me va a llover, vean. Para finalizar, les voy a contar una anécdota. Trabajaba en otro call center porque me echaron del call center por eso. Fíjense que yo trabajaba desde casa por lo de la pandemia. Y había una persona que me contestaba, o sea, me ayudaba por teléfono. Y cuando teníamos dudas, y yo siempre, mis padres me enseñaron, por eso les digo que la educación comienza en casa, a siempre saludar y agradecer. Y yo siempre saludaba y agradecía a esta persona. Y vale, vamos a poner el nombre Luis, va, y me decía Luisa, va, Luis, me decía Luisa, me vino por la canción. Y Luisa. Entonces fíjese que cuando me toca regresar al call center, me voy dando cuenta que Luisa no era Luisa, era Luis. Y yo estaba trabajando al lado de un compañero, y entonces viene Luisa, que era Luis, porque cuando le vi el badge decía Luis. Es un ejemplo de nombre, ¿verdad? Entonces, y le vi la cara de Luis, pero cuando llegó parecía Luisa. Y me abrazó. ¡Ay, usted, my friend! ¡Qué gordito! Se parece a mi abuelito. Me hizo sentir así un poquito porque ya estoy viejo, ¿va? Hasta ahí. Y me dijo mi compañero, que estaba al lado mío, ¡ay, my friend, ya lo echaron! Cabal. ¿Y por qué? Le dije. Porque el supervisor tiene algo que ver con Luisa. Cabal, a los días que habían escuchado una llamada de que yo había cometido un gran error y me terminaron quitando. Vean, eso fue hace ya varios años. Dígame, ¿qué iba a ir a pelear yo al ministerio? ¿Qué? Uno lo deja así. Pero por eso mismo. Y me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, y la gente que vive en Estados Unidos no me va a dejar mentir. Allá uno cuando va a charlas, son bien estrictos. Fíjense que yo una vez dije, hey, what's up, guys? Guys. Es como cipote, bicho, compañeros, guys. Y se molestaron porque yo no había dicho, o sea, porque no había hecho la diferencia de géneros. Por eso. Y luego, una compañera estaba llorando porque no vendía, imagínense. Ella estaba llorando porque no vendía y ella, una morena, allá se dice que muchos los morenos, muchos buscan poner demandas, y la morena llorando me va a decir, es que tú vendes más porque tú hablas inglés español. Yo casi no hablaba inglés, pero me esforzaba por aprender inglés, y me decía, ayúdame con los clientes en español. Entonces vine yo, y como muestra de cariño, o no sé, como muestra de afecto, porque mis papás así me han enseñado, y mi hermana es la que anda haciendo el festival del abrazo por sonrisas, porque para nosotros dar un abrazo
es una muestra de afecto, una muestra de cariño, pero hasta ahí no es algo más, como muchas personas que van con el morbo. Entonces yo solo le puse la mano en el hombro y le dije, no te preocupes, voy a dar un nombre. Ah, no, hablando de la dona, va, de la dona, de Mr. Donald. No te preocupes, dona, yo te ayudo. Y solo con mi palma de la mano le hice así. A los 5 minutos estaba en recursos humanos y me querían quitar por eso. Menos mal que habían cámaras. Y menos mal que como vendía, mi jefe me defendió. Vea, como era de los vendedores de Carlos en ese entonces. Pero como les digo, por eso es importante esto de esa ley y que se establezca, porque hay mucha gente que se quiere aprovechar. Y como me decía alguien, es que aquí tiene que haber baños de hombres, de mujeres y un baño inclusivo. Imagínense, ahí tiene que haber un baño inclusivo. ¿Ya se imagina ustedes? Ay, hasta ahí dejemos porque el tema es largo, como dice mi papá, ¿verdad? Y me va a pasar igual que mi papá, que mi papá me dice, voy a grabar, mira hijo, voy a grabar 10 minutos y echó 40 minutos, ya llevo 36 yo. Gracias, gracias a las personas que se conectaron. Nos vamos a quedar aquí en TikTok un rato porque veo que tengo personas que quieren platicar. Vamos a ver. Y en Facebook, síganme en mis redes sociales, Chambita, mi amigo. Gracias por escucharme. Gracias por comentar. Y como les digo, estamos para dar una opinión con respeto. Feliz tarde. Bendiciones.